Vamos a catalogar los 27 episodios que hemos tenido de The Mandalorian. Sí, 27. Hola a todos perdidos y perdidas en HOT y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Hemos acabado la tercera temporada de Mandalorian y toca ya un auténtico clásico en el canal. Vamos a hacer el ranking de los episodios de The Mandalorian y como habéis visto en el inicio del vídeo, sí, voy a contar también los 3 episodios que básicamente son como de The Mandalorian que tuvimos en The Book of Boba Fett. Al fin y al cabo no es solo que esté The Mandalorian y que casi sea el personaje principal en el último junto a Boba Fett, sino que además están escritos también por Jon Favreau y Dave Filoni, desarrollados por ello, así que ya sabéis que además yo pienso que estas series ni siquiera deberíamos separarlas. The Book of Boba Fett es parte de The Mandalorian, es parte del mismo universo y del mismo periodo temporal, de la misma historia, igual que lo va a ser Ahsoka y en parte Skeleton Crew. Como siempre, recordad que esto al final es mi opinión y que, por supuesto, quiero saber cuál es vuestro ranking. Así que me lo dejáis en los comentarios. Si os da pereza hacer de los 27, pues mira, me dejáis un top 5 que también está genial. Y ahora ya, sin más dilación, vamos con el top. Siempre hay uno que tiene que ocupar el último puesto. Y en este caso, el número 27 lo ocupa El Prisionero, el capítulo 6 de la primera temporada de The Mandalorian. Es verdad que no es mal capítulo, pero no sé por qué a mí nunca me terminó de convencer. La verdad es que nunca le he dado más vueltas, pero es un capítulo que me costó un poquito más. En el número 26 tenemos El Pistolero. Este episodio, el quinto de la primera temporada, es verdad que después se ha convertido en algo más importante de lo que parecía, pues tiene la primera aparición de Fennec Shand y también tiene la primera aparición, aunque no lo supiéramos en ese momento, de Boba Fett. Es cierto que ocurre en Tatooine y hay muchísimas referencias, pero siempre me pareció que fue un capítulo un poco pobre. No sé, tal vez no me terminó de convencer cómo representaron Mos Eisley y el desierto en general. Aún así yo el capítulo lo disfruté, así que imaginad lo difícil que ha sido para mí confeccionar esta lista, porque desde aquí en adelante todos los capítulos los he disfrutado bastante. Número 25, Pistoleros a sueldo, el capítulo 6 de la tercera temporada de Mandalorian. La verdad, como capítulo en sí, tampoco está mal. Incluso nos dejó toda la parte final donde vuelve a aparecer Koska Reeves y Axe Woves y Din Djarin le entrega el sable oscuro a Bo-Katan. El capítulo, por otra parte, tiene toda la historia de los droides y siempre es agradable ver tanto los B1 como los B2, además de la cantidad ingente de droides que vemos en ese episodio. Pero tal vez el punto negativo es que parece no pegar mucho en el momento de la historia en el que estábamos. Es un capítulo un poco pegote para mí. En el número 24, Santuario, el cuarto episodio de la primera temporada. Este capítulo bajó el ritmo después de 3 increíbles capítulos con los que se estrenó la primera temporada. Sí que fue un capítulo importante, pues conocimos a un personaje como Cara Dune, que tuvo bastante relevancia en las primeras 2 temporadas, y además vimos una nueva faceta del Mandaloriano. Además de que planteaba alguna cuestión interesante, como era la de no dedicarse a ser un cazarrecompensas e incluso poner un poquito en duda toda su filosofía mandaloriana. Aún así, no fue el capítulo que mejor les quedó, aunque siempre es genial ver un ATST. En el número 23, La Pasajera, el segundo episodio de la segunda temporada. Como algunos de los que están más abajo en la lista, básicamente el problema principal de este episodio es que no termina de encajar dentro de toda la historia que nos estaban contando. Es un episodio un poco separado, lo cual no quiere decir que sea malo, pero al final esto es un ranking y alguno tiene que ocupar esta posición. Así que la 23 es para La Pasajera. Número 22, El Niño. Este capítulo la verdad es que fue interesante porque primero vimos de nuevo los Jawas, que fue muy divertido, y también vimos a Grogu utilizar la fuerza por primera vez. Pero bueno, es un capítulo cortito, tampoco aportó mucho más y lo dejamos en esa posición. El número 21, El Creyente, el séptimo episodio de la segunda temporada. Este capítulo nos dejó alguna reflexión muy interesante. Buen capítulo, además escrito por Rick Famuyiwa. Pero sí que es verdad que para mí verlo tan cerca del final de la temporada me resulta un poco extraño. Es lo mismo que le pasa al sexto de la tercera temporada. Son capítulos que siempre van a estar un poco más abajo en las listas, pues la temática principal no está muy relacionada con la temática general de la serie. Aún así, insisto, no son ni mucho menos malos capítulos. En el número 20, El Apóstata, el primer capítulo de la tercera temporada.
Este capítulo nos sirvió de puesta en escena después de casi 2 años sin ver un capítulo de la serie de The Mandalorian. Estuvo bastante bien, nos resumió bastantes cosas y nos puso en contexto, pero tampoco pasó nada del otro mundo, así que tampoco lo puedo poner demasiado alto en la lista. Eso sí, se notó la subida de nivel presupuestario. En el número 19, El asedio, capítulo 4 de la segunda temporada. Este es un capítulo bastante estándar, con una historia sencilla, pero bien escrita y bien dirigida. Ojito, porque lo dirigió nada más y nada menos que Carl Weathers. Capítulo, como os digo, sencillo, pero muy divertido. Me quedo con este. En el número 18, El huérfano, el cuarto episodio de la tercera temporada. La historia en sí no es gran cosa, ese rescate que tenemos de el hijo de Paz Vizsla, pero el flashback, eso tenemos que comentarlo. Vemos cómo Grogu se libró de la Orden 66 gracias a Kelleran Beq. Aunque el capítulo por lo demás no es gran cosa, creo que merece estar ya en un puesto un poquito más alto de la lista. En el número 17, En nombre del honor, el final de temporada de la serie de The Book of Boba Fett. El capítulo no fue todo lo redondo que pudo ser, y se notó bastante las limitaciones que tuvieron debido a todo el tema del COVID, pero aún así fue un final de temporada que nos dejó algunos momentos muy interesantes, como Boba Fett montando al Rancor y ese enfrentamiento entre el Rancor y las dos máquinas que asediaron Mos Espa. Además, capítulo repleto de acción. En el número 16, El Mandaloriano, el capítulo piloto, el primer episodio de la primera temporada. Creo que no tengo que comentar mucho más de este capítulo, simplemente decir que conocimos a Din Djarin y a Grogu. Me encantó. En el número 15, El ajuste de cuentas, el séptimo episodio de la primera temporada. Aquí conocimos a Moff Gideon y vimos que la historia de Mandalorian tenía opciones de ser algo mucho más grande, lo cual por fortuna se ha convertido en algo cierto y qué bueno que haya sido así. En el número 14, El pecado, el tercer capítulo de la primera temporada. Capítulo con muchísima acción, muy bien escrito, muy bien dirigido por Deborah Chow y que nos dejó momentazos con los mandalorianos. La verdad, no nos lo esperábamos. Seguramente hemos visto después momentos mucho más espectaculares que lo que vimos en este capítulo. Pero como siempre, al ser el primero y no tener ninguna expectativa, pues es normal que esté bastante alto en la lista. En el número 13, El Marshal, el primer episodio de la segunda temporada. Comenzamos la búsqueda de un Jedi junto a Din Djarin y a Grogu. Y sin embargo, vemos que la historia está muy relacionada con Boba Fett. Lo vemos en la postcréditos y conocemos a Cobb Vanth, además de enfrentarse a ese pedazo de dragón Krayt. Para mí, además, uno de los capítulos mejor hechos y dirigidos de todo de Mandalorian. Ojo, dirigido por Jon Favreau. Chapó. En el número 12, El pirata, el capítulo 5 de la tercera temporada. La verdad, me pareció de los capítulos más completos que hemos tenido de la serie. Unieron muy bien la trama de Rangers of the New Republic con la de The Mandalorian, con todos los mandalorianos y además volvimos a saber algo de Moff Gideon y cómo olvidar ese cameo de Zeb. Muy buen capítulo, la verdad. En el número 11, Las minas de Mandalore, el segundo capítulo de la tercera temporada. Bo-Katan en estado puro, Grogu en estado puro y un capítulo muy curioso con todo lo que ocurre en las minas. Además de que es un capítulo que nos trajo muchísimo lore y avanzó mucho la trama de la restauración de Mandalore. Y además es la primera vez que vemos en live action a un mitosaurio. Ahí es nada. Llegamos al top 10 y comenzamos con El Converso, el tercer episodio de la tercera temporada de Mandalorian. Sé que a algunos os sorprenderá que lo ponga tan alto en la lista, pero a mí me pareció un capítulo muy bueno, muy bien escrito y que nos dejó muchísimo lore de qué ocurre en la galaxia y en concreto en el núcleo de la galaxia justo después de la trilogía original. Es el capítulo que yo creo que siempre hemos querido ver, con la historia de la Nueva República, con Coruscant, como no la habíamos visto casi hasta la fecha. Así que creo que es un capítulo que se merece estar ahí. Además, buena historia, con una buena trama y con un girito final bastante sorprendente. En el número 9, La heredera, el tercer capítulo de la segunda temporada. Aquí nos presentaron a Bo-Katan Kryze y ahora, viéndolo con un poquito de perspectiva, la verdad es que fue un capítulo muy importante porque ha llevado hasta este momento. Además, muchas de las cosas que suceden han tenido repercusión en capítulos de la tercera temporada. Número 8, El retorno de The Mandalorian. Este capítulo nos cogió a todos por sorpresa en la serie de The Book of Boba Fett, siendo el quinto capítulo de esa serie. Y la verdad, teniendo en cuenta que no era una serie de Mandalorian,
se convirtió en uno de los mejores capítulos de The Mandalorian. Por eso creo que merece estar en esta lista. Número 7, Redención, el 8º capítulo de la primera temporada. Acción a raudales, emoción increíble y además conocer un poco más a Moff Gideon y verlo en acción. Muy buen capítulo, con muy buenos efectos y teniendo en cuenta que era la primera temporada, yo le doy un puesto muy alto en la lista. Número 6, La tragedia, el 6º capítulo de la segunda temporada. Es verdad que Robert Rodríguez no terminó de funcionar en The Book of Boba Fett, pero sin embargo en la segunda temporada de Mandalorian nos regaló esta joyita de capítulo donde volvimos a ver a Boba Fett. Gran capítulo, corto, pero muy contundente. En el número 5, Los espías, el 7º capítulo de la tercera temporada. Gran capítulo, mucha acción, mucho avance en la trama, muy buenos efectos y muchos detalles que nos volvieron locos, como ver ese consejo de las sombras, saber de Pellaeon, saber de Hux padre y también ver a personajes como Moff Gideon con su nueva armadura, los nuevos pretorianos imperiales y también esos troopers con armadura de Beskar que ya estamos todos deseando que salgan las figuras de todo ese capítulo. En el número 4, El regreso, el último capítulo de la tercera temporada. Capítulo con una escala que creo que no habíamos visto hasta el momento en The Mandalorian. Se dejaron seguramente bastante presupuesto, muy buenos efectos, bien conseguido, bastante tensión y grandes momentos que nos dejó el capítulo. Es verdad que no tuvo grandes cameos, pero si ignoras ese hecho, el capítulo en sí es una maravilla. En el número 3, La Jedi, el 5º capítulo de la segunda temporada. Este capítulo aúna una gran realización, una gran trama, un gran guión y una gran dirección con uno de los personajes más queridos de la saga como es Ahsoka. Así que no tengo que decir mucho más. Ahsoka Tano. En el número 2, El rescate, el 8º capítulo de la segunda temporada. Está claro que no podemos obviar la gran aparición que tuvimos, Luke Skywalker, pero es que también vimos los Dark Troopers, vimos a Bo-Katan junto a Fennec, Koska Reeves, etcétera, etcétera, enfrentarse a las tropas de Moff Gideon, vimos cómo Din Djarin recuperaba el sable oscuro, o sea, capitulazo que se merece estar en el segundo puesto de esta lista. Y en el número 1, nada más y nada menos que Del desierto llega un forastero, el capítulo 6 de The Book of Boba Fett. Sí, casualmente el mejor capítulo de Mandalorian ni siquiera es de la serie, pero es que ese capítulo fue espectacular de principio a fin y esa historia de Luke Skywalker con Grogu, ver también a Cad Bane, ver a Cobb Vanth de nuevo, ver a Din Djarin con Ahsoka, ver a Ahsoka con Luke. Tal vez no sea el capítulo más emocionante ni en el que más cosas sucedieron, pero todo lo que nos regaló creo que merece este primer puesto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Habréis notado muchos de vosotros que el set de fondo es un poco diferente. Ya os lo explicaré en un próximo vídeo, pero puede que tardéis un poco en ver un set similar al que había con las figuras de las Black Series. Pueden ser meses, pueden ser semanas, pueden ser años, así que ya os contaré. Lo que sí os digo por ahora es que un gran like si os ha gustado este vídeo, que os suscribáis al canal para apoyarlo si sois nuevos, porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala, y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Cons.